esos temas no se comprenden bien si no se ha comprendido la noción de proposición. Está en el capítulo 1. O sea, hay que comprender la noción de proposición. Si la han comprendido y no querían preguntar sobre la noción de proposición, pasamos al capítulo 2. Si alguien quiere preguntar la noción de proposición y los demás están de acuerdo, empezamos por eso. Sí, por favor. Empezamos por eso. Por proposición. Porque la vamos a necesitar ya que los razonamientos se construyen con proposición. Si no se sabe lo que es una proposición, no se entiende lo que es un razonamiento. Bueno. Esto es una tutoría, ¿no? No hablo yo nada más. Mientras yo estoy hablando, me pueden interrumpir ordenadamente y preguntar. Por supuesto, la pregunta tiene que ver con los temas que estamos desarrollando, ¿no? Preguntar algo que está en el capítulo 3, ¿no? Pero tienen que preguntar. La clase tiene que ser dialogada. Y si es posible, dialogar en inglés. Esto cuesta más, pero a veces se logra. Bueno, todas las preguntas referidas a qué bibliografía hay que leer para el primer parcial, preguntas de funcionamiento, todo está en el campus virtual. Pero si hay dudas, después de las 9, cuando terminamos la clase, los que tengan dudas se acercan y me lo preguntan, ¿no? Para no perder más tiempo, porque ya perdimos 2 clases. Bueno. En el lenguaje cotidiano, cuando nosotros hablamos, utilizamos distintos tipos de oraciones. El lenguaje cotidiano no es siempre del mismo tipo. A veces utilizamos oraciones informativas, a veces utilizamos expresiones de deseo y a veces damos órdenes y pedidos. Este tema está en el libro del autor Astivera y Ambrosini, la profesora Ambrosini es la titular de nuestra cátedra, que pidió licencia, ¿no? En este momento no está cumpliendo funciones docentes, pidió licencia por cargo de mayor jerarquía. Bueno, en el libro, escrito por Astivera y por ella, aparece una clasificación de las oraciones para llegar a la noción de proposición que está tomada de un libro clásico de la lógica de un autor llamado Irving Copy. Algunos de ustedes tal vez conozcan este libro muy famoso, Introducción a la lógica. Es un libro clásico. Este libro Copy es un autor norteamericano. Lo escribió en el año 50-51. Y Eudeva en los años 70, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, lo traduce al castellano y sale en la colección de manuales. Es un manual de lógica. Pero, ya ven, fue escrito a mediados del siglo XX. Tiene una concepción clásica de la lógica que en algunas cosas se mantiene y en algunas otras no se mantiene. A partir de los años 60, fines de los 60, principios de los 70, todas estas cuestiones que vamos a ir viendo ahora son revisadas. Para el primer parcial vamos a ver fundamentalmente temas clásicos de autores de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y para el segundo parcial vamos a ver algunos que están ahí en el medio y fundamentalmente autores que son de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Que, por supuesto, critican a los anteriores. Pero como para entender la crítica hay que saber qué dicen los criticados, vamos por orden. Estamos viendo ahora las posiciones clásicas en lógica y en filosofía del lenguaje. Bueno, este autor Copy, estos pizarrones acá, en realidad la disposición del aula, ¿no? Dificulta mucho, porque los que están así al costado no van a ver nada, pero bueno, yo voy a leer lo que voy a ir escribiendo. Vean. Este autor Copy, Irving Copy, clasifica las distintas oraciones que utilizamos en el lenguaje cotidiano. Y
las clasifica utilizando dos criterios. No siempre una clasificación obedece al mismo criterio. Yo puedo clasificarlos a ustedes de distinta manera, ¿no? Puedo armar dos grupos, digo varones, ¿no? Mujeres. Puedo decir argentinos, extranjeros. Puedo decir altos, bajos, gordos, delgados, ¿no? Y así puedo seguir armando los grupos. Bueno, las oraciones que clasifica Copy las clasifica de acuerdo a dos criterios, de los cuales uno solo nos va a interesar a nosotros. Bueno, el primer criterio que utiliza es la función. Este es el que nos va a interesar. Función. Y el segundo criterio, la traducción dice forma, ¿no? Pero forma hay que entenderla en el sentido de la palabra inglesa que utiliza el autor. Way, modo, modalidad, manera. Bueno, de acuerdo a la función, él clasifica las oraciones en informativas, expresivas y directivas. Y de acuerdo a la modalidad, a la forma, las clasifica en declarativas, exclamativas, interrogativas e imperativas. Ahora lo vuelvo a repetir, para los que no ven. Yo dividí el pizarroncito, este pizarrón lo dividí en dos campos, ¿no? Hice un cuadro de doble entrada. Arriba función, forma. Funciones. Informativa, expresiva, directiva. De acuerdo a la función, Copy señala que las oraciones pueden ser informativas, expresivas, directivas. De acuerdo a la forma, entendida como modo, ¿no? Declarativa, exclamativas, interrogativas, imperativas. De acuerdo a la forma, declarativas, exclamativas, interrogativas o imperativas. Abro un paréntesis, les digo que en el campo virtual de la solapa recursos hemos confeccionado, por ejemplo, los tres primeros los confeccionamos la profesora, la pedagoga Alicia Zamudio y yo, los tres primeros apuntes de cátedra. Los apuntes de cátedra tienen la función de aquellos temas que son más conflictivos y en el libro a lo mejor su tratamiento no está del todo desarrollado. En los apuntes de cátedra lo desarrollamos. Para este primer parcial les va a servir el apunte de cátedra 1 y el apunte de cátedra 2. El apunte de cátedra 1 trata estos temas, ¿no? Y el apunte de cátedra 2 ya trata la validez, invalidez y otros temas del capítulo 2. La lectura de los apuntes de cátedra es recomendable, pero no obligatoria. En cambio, los documentos de cátedra, que recién los van a tener que leer para el segundo parcial, son obligatorios. Pero les vuelvo a repetir, es recomendable que lean los apuntes de cátedra. Es un poquito más de lectura, pero les facilita la comprensión del libro. Desarrolla lo que en el libro está muy esquemático. Bueno, vuelvo a repetir, lo que nos va a interesar a nosotros es la función y no la forma, y de todas las funciones fundamentalmente nos va a interesar más la informativa, aunque hay que conocer las tres. Nos va a interesar la función informativa, pero hay que conocer las tres funciones, la expresiva y la directiva también, para saberla distinguir de la informativa. Bueno, las oraciones informativas, el nombre lo dice, proporcionan una descripción acerca de algún aspecto del universo. Un profesor de geografía, un profesor de historia, suele utilizar en la descripción de los lugares o los sucesos históricos que relata a sus alumnos oraciones informativas. Proporciona una información. Afirman o niegan algo acerca de la realidad. Vamos a
aclarar que estamos hablando en este momento de oraciones empíricas. Porque vamos a hablar luego de las formales, pero esto en la unidad 2. ¿Qué significa empírico? Que se fundamenta en la experiencia. En griego arcaico, empiria significa experiencia, pero experiencia sensorial. Lo que se puede ver, lo que se puede palpar, lo que se puede oír, la experiencia de los sentidos corporales. La experiencia de los sentidos corporales. No es empírico para los griegos antiguos ni para nosotros resolver un cálculo aritmético. Hacer la experiencia de resolver un cálculo aritmético pasa por lo formal, por la abstracción formal, que ya lo vamos a ver. Ahora estamos con proposiciones empíricas. Bueno, las informativas afirman o niegan algo sobre la realidad. Las expresivas, las expresiones de deseo, ojalá mañana no llueva, las metáforas, los versos de un poema, el viento de la noche gira y canta, dice Neruda en un poema. Ese es un lenguaje figurado, es un lenguaje expresivo. Él no está describiendo, ¿no? Fehacientemente, objetivamente, un lugar, un suceso histórico. Es una metáfora, un lenguaje expresivo, un lenguaje figurado. Algunas oraciones religiosas, ¿no?, usan lenguaje expresivo, y las directivas están encaminadas a que el que escucha o lee una oración directiva haga o deje de hacer algo, una acción. Las órdenes y los pedidos, ¿no?, se expresan a través de oraciones directivas. Sin embargo, hay una diferencia entre una orden y un pedido. En una oficina, el jefe le puede decir a un empleado: tráigame ese expediente. Ahora, si él hubiera sido más amable, le podría haber pedido: por favor, ¿me puede traer ese expediente? Tráigame ese expediente. O, por favor, ¿me puede traer ese expediente? Uno es una orden y el otro es un pedido. Las dos oraciones son directivas, tienen función directiva. ¿En qué se diferencian? En la forma, bien. Alguien dijo en la forma. En el modo. Un pedido tiene forma interrogativa. El pedido este que hice yo, tiene forma interrogativa. Y la orden imperativa. Bueno, lo mismo pasa con las informativas. Yo les puedo decir a ustedes: el primer examen parcial de nuestra materia es el jueves 23 de abril. Esa es una oración informativa, les estoy informando. Y adopta forma declarativa, un lenguaje lineal, sin signos de admiración, sin signos de interrogación. Pero yo les podría haber informado de otra manera. Yo podría haber informado de la siguiente manera: ¿sabían ustedes que el primer parcial es el jueves 23 de abril? Correcto, la forma es interrogativa, pero la función informativa. Lo que nos interesa no es la forma, nos interesa la función. Para determinar si una oración es informativa, la función. Sí. Depende de cada acción, cómo se diga, va a ser la forma. Sí, pero eso pasa a un segundo plano para nosotros. Lo importante es si informan, si son expresiones de deseo, o expresiones poéticas o religiosas, o si son órdenes o pedidos, ¿no? La forma pasa a un segundo plano, no interesa para determinar la función. Bueno, dijimos que la que nos iba a interesar de las tres funciones, aunque hay que conocer las tres, es la informativa, porque las oraciones informativas tienen una propiedad que no tienen las expresivas ni la directiva. A ver, los que han leído, ¿qué propiedad tienen?
ser verdaderas o falsas. Sí, las informativas, como dijimos, afirman o niegan algo de la realidad. Por eso tienen la propiedad de ser verdaderas o falsas. No importa que una información sea falsa, no deja de ser información. Las oraciones informativas tienen la propiedad de ser verdaderas o falsas. Con esto que dijimos ya estamos en condiciones de comprender la noción de proposición. Si comprendemos la noción de proposición ya podemos pasar a razonar. Bueno, las proposiciones se expresan a través de oraciones informativas. No puede haber proposición si la oración es expresiva o si es directiva. El verso que dije de Neruda, el viento de la noche gira y canta, no puede expresar una proposición. La orden o el pedido del jefe de la oficina no puede expresar proposición. Solamente las oraciones informativas pueden expresar proposiciones. Pero ¿qué relación hay entonces entre oración informativa y proposición? Voy a poner un ejemplo que lo venimos poniendo yo hace 30 años. En la cátedra. Nuestra cátedra es la más antigua del CBC. Empezó el 1 de marzo de 1985 y yo empecé ese día en la cátedra. En aquel entonces era ayudante de cátedra. Y soy el más antiguo de la cátedra, por no decir también el más viejo. Desde hace muchos años, en nuestros materiales, en nuestros materiales aparecía este ejemplo. Este ejemplo sirve, y ahora no sirve. ¿Quién está de presidente de Brasil? Dilma, ¿no? ¿O no? Dilma, ¿sí? Bueno, sirve entonces. Este ejemplo sirve, estoy bastante desinformado en política internacional, ¿no? Si hago esta pregunta. Este ejemplo sirve en este caso, ¿no? A veces no sirve. Yo digo, la siguiente oración informativa. La presidenta de la nación es abogada. ¿Qué oración es? ¿Directiva, expresiva o informativa? Informativa. Eso no cabe dudas. Pero si yo no aclaro de qué país estoy hablando y de qué momento histórico estoy hablando, se queda como una oración informativa con valor de verdad indeterminado. La oración informativa puede ser verdadera o falsa, pero en este caso que doy yo, si no hago la aclaración de qué país estoy hablando y de qué momento histórico estoy hablando, esa oración informativa queda con un valor de verdad indeterminado. Si yo aclaro que estoy hablando de nuestro país, Argentina, y del momento histórico actual, esta oración informativa, la presidenta de la nación es abogada, expresa una proposición verdadera. Porque Cristina Kirchner es abogada, al menos tiene el título de abogada, aunque no haya ejercido la profesión, pero es abogada. O sea, lo que dice la oración informativa se corresponde, tiene un correlato con la realidad empírica. Está expresando una situación real, de hecho, ¿no? En el mundo empírico, ¿no? Se corresponde con lo que dice el lenguaje. El discurso lingüístico dice: la presidencia de la nación es abogada. Si aclaramos que hablamos de nuestro país, del momento actual, esa oración informativa está expresando una oración, una proposición verdadera, por el criterio de verdad como correspondencia. Sí. Pues, usted dijo que, entonces yo entendí que eso depende del contexto, el hecho de que sea o no sea. Depende del contexto, correcto. Del contexto espacio-temporal, del contexto histórico, del contexto geográfico, depende que una oración informativa exprese una proposición verdadera o falsa, empírica, una proposición empírica, ¿no? Que sea verdadera o falsa.
En este caso es verdadera la proposición expresada por la oración, la presidenta de la nación es abogada, porque en los hechos, ¿no?, está expresando, el discurso lingüístico está expresando un hecho real del mundo empírico. Ahora, una oración informativa puede expresar un hecho posible, pero no real en el mundo empírico. Es posible que la presidenta de Brasil sea abogada, pero no lo es. Dilma Rousseff es economista, no es abogada. Entonces, si yo en Brasil, no necesito irme a Brasil, ¿no? Si yo aclaro que estoy hablando del Brasil y digo, la presidenta de la nación es abogada, referida a Brasil y al momento actual, está expresando otra proposición falsa. La misma oración informativa. La oración informativa es la misma. Pero el contexto, como dijo este muchacho, es otro. No se corresponde con un hecho real. Este es el criterio de verdad como correspondencia. El criterio de verdad como correspondencia se utiliza para determinar si una oración informativa es verdadera o falsa. En cambio, en las proposiciones formales vamos a usar el criterio de verdad como coherencia. Las tautologías son coherentes, las contradicciones son incoherentes, ¿no? Estas proposiciones empíricas que estamos viendo ahora son contingencias. Con esto estamos poniendo ya un pie en la unidad 2, ¿no? Contingente quiere decir no necesario. Una oración, una proposición contingente es que no es ni necesariamente verdadera ni necesariamente falsa. Puede ser verdadera, puede ser falsa. Todo depende del contexto. Bueno, dicha en Brasil, la misma oración informativa, dicha en Brasil o dicha en Argentina, tienen valores de verdad diferentes. Dicha en Argentina es verdadera, la oración informativa, expresa una proposición verdadera. Dicha en Brasil es falsa. Bueno, y así podemos recorrer los distintos países y vamos a tener proposiciones verdaderas o proposiciones falsas. Sí. No, evidencia es otra cosa. Evidencia es otra cosa. Tiene que ver con los axiomas, es un concepto de Aristóteles. La evidencia es un criterio que utiliza Aristóteles para decir que un enunciado no necesita demostración, que se lo acepta como verdad. Es evidente, se manifiesta espontáneamente como verdadero. Sí, en cierta medida, lo que vos decís tiene sentido. Al ser contingente, puede ser verdadero o falsa, no es evidentemente verdadero, pero son categorías que están en lugares distintos, ¿no? La comparación que vos haces tiene sentido, pero desde el punto de vista del programa de nuestra materia está en lugares distintos y no conviene mezclar, pero lo que vos decís tiene sentido. Sí. Alguien me estaba por preguntar algo, vi una mano levantada, sí. Bueno, sí, cuando terminemos esto te respondo, porque tiene que ver con las formales. Ahora estamos en las empíricas. Enseguida te respondo a lo tuyo. Bueno, entonces, una oración informativa puede expresar múltiples proposiciones, algunas verdaderas, algunas falsas. Todo depende del contexto. Sí. La presidenta de la nación es abogada, referida a Dilma Rousseff en Brasil, es una proposición, es una oración informativa, empírica, falsa, precisamente porque son contingentes, empíricas. Las empíricas son contingentes. Pueden ser verdaderas, pueden ser falsas. En cambio, las formales, entre ellas, la que les digo, las formales, ¿no?, si son tautologías, ahora vamos a ver lo que es esto, ya que es un tema. Después pasamos al razonamiento, si ustedes preguntan.
tautologías, vamos a ver, enseguida vemos, son necesariamente verdaderas. Vamos a ver por qué. Y las contradicciones son necesariamente falsas. Contingente quiere decir no necesario. No son las empíricas, no son ni necesariamente verdaderas ni necesariamente falsas. Pueden ser verdaderas o pueden ser falsas, ¿no? De acuerdo al contexto. Bueno, para llegar a la respuesta a tu pregunta, propongo ver qué es una tautología y qué es una contradicción. ¿Me parece bien? Bueno, han llegado a la universidad para ver esto. Que 2 más 2 es igual a 4. Volvemos a la escuela primaria. 2 más 2 es igual a 4. Ahora, eso es una tautología. Vamos a ver por qué 2 más 2 es igual a 5. Esto es una contradicción. No voy a usar este pizarrón. Si alguien me quiere ayudar y los colocamos acá arriba, así ven más gente y no tengo que estar borrando acá. A ver, más por su luz. Ayúdenme a alguien. No se asusten, a veces aparece que me espera. Que me ayuda. Estamos utilizando tecnología de alta generación. Bueno, mejor así, ¿no? Porque en los pizarrones de ciencias económicas, que son pizarras para utilizar con marcadores, hay un cartel que dice no utilizar marcadores que no sean proporcionados por los bedeles, ¿no? Y el problema es encontrar a los bedeles que te den los marcadores. Entonces mejor así, porque una tiza de cualquier lado uno consigue. Bueno, tautología, viene del griego. Hay una expresión en griego, to autos. To autos, que significa lo mismo. Lo mismo. To autos significa lo mismo. Logos tiene, en griego arcaico, tiene 75 significados, ¿no? En este caso sería discurso lingüístico. Un discurso lingüístico que repite lo mismo. Eso es una tautología, ¿no? Repetición de lo mismo. Esto es una contradicción y esto es una tautología. Otras tautologías. A es igual a A. Si P, entonces P. El pizarrón verde es verde. Bueno, 2 más 2 es igual a 4, A es igual a P. Si P, entonces P. El pizarrón verde es verde, son tautologías. 2 más 2 es igual a 5, es una contradicción. Una contradicción también es A no es igual a A. Voy a dejar libre para explicar por qué esto es una. Lo voy a poner acá. A no es igual a A, es una contradicción. El pizarrón verde no es verde, es otra contradicción. P y el punto simboliza el I, según el libro no hay otra manera de expresarlo, pero el signo que utiliza el libro es el punto.
P y no P son contradicciones. Bueno, 2 más 2 es igual a 4 es una tautología. 2 más 2 es igual a 4. ¿Por qué? Vamos a sumar con palotes, ¿no? Vamos a aprender a sumar. 2 palotes más 2 palotes es igual, y acá tenemos 4 palotes. O sea, tenemos 4 unidades de un lado y 4 unidades de otro. O sea que decir 2 más 2 es igual a 4 es como decir 4 es igual a 4. 4 es igual a 4 es como decir A es igual a A. A es igual a A es una tautología porque es formalmente verdadera. Es verdadera por su forma, no por su contenido. Y acá, para que se entienda de una manera muy fácil, voy a recurrir a algo muy simple, muy elemental, muy infantil, si queremos, que aparece en un capítulo del Chavo. El profesor Girafales le pregunta a Kiko: Kiko, tengo 2 naranjas en esta mano y 2 naranjas en esta otra mano. ¿Cuántas naranjas tengo? Y Kiko piensa y no sabe responder. Y se lamenta, porque no sabe responder, se lamenta y dice: si me lo hubiera preguntado por manzanas, lo sabía. Bueno, a la lógica y a la matemática no le interesa si son manzanas o si son naranjas. No le interesa el contenido empírico, le interesa la forma. Las proposiciones de la lógica y la matemática o son tautologías o son contradicciones. Las tautológicas son formalmente verdaderas a priori. A priori. ¿Qué significa a priori? A priori, dentro de nuestra materia, en estos contenidos, no significa necesariamente antes, significa independientemente de la experiencia. No son empíricas, son necesariamente verdaderas a priori. No necesitamos de la experiencia, no necesitamos manzanas y naranjas para saber que 2 más 2 es igual a 4. Es una abstracción mental. Si en lugar de 2 más 2 es igual a 4, acá tenemos una raíz cuadrada complicada o un logaritmo complicado, no nos sirven las manzanas y las naranjas. Son abstracciones formales. Son proposiciones verdaderas necesariamente por su forma, las tautologías. A es igual a A es necesariamente verdadera por su forma. P, entonces P, tenemos para entender esto, después tendríamos que ver la tabla de verdades condicional. Si después la quieren ver, la vemos, ¿no? Pero ahora no se entiende. Pero P entonces P, si P entonces P es necesariamente verdadera, es una tautología. En cambio, si P entonces Q es una contingencia. Para explicarlo necesito explicar la tabla de verdad y condicional, ¿no? Que no es objeto todavía de la pregunta. Pero tenemos que llegar a tu pregunta. 2 más 2 es igual a 4. A es igual a A son tautologías. El pizarrón verde es verde. Acá tenemos un sujeto y un predicado. El pizarrón verde, sujeto, es el verbo cópula, y verde el predicado. El predicado no agrega ningún nuevo conocimiento al sujeto. Repite un concepto que ya estaba en el sujeto. Esto también es verdadero por su forma. Es a priori. No necesitamos venir acá
y observar. No necesitamos recorrer el mundo y observar todos los pizarrones verdes, ¿no? Un pizarrón verde es verde. Eso es necesariamente verdadero a priori, por el significado de los términos que estamos utilizando. Bueno, estas son tautologías. Las tautologías son enunciados, son proposiciones necesariamente verdaderas por su forma, formalmente verdaderas a priori, independientemente de la experiencia. ¿Y qué pasa con las contradicciones? Bueno, acá tenemos dos palotes, y acá tenemos 5 palotes. O sea, estamos diciendo que 4 es igual a 5. Estamos diciendo que 4 no es igual a 4. Decir que 4 no es igual a 4 es como decir que A no es igual a A. Esto es una contradicción. Decir A no es igual a A es caer en contradicción. P y no P. Vamos a ver. Yo les digo a ustedes, ¿saben? En este mismo momento, abajo, ¿no? Afuera, en este mismo momento, está lloviendo y no está lloviendo al mismo tiempo. Yo les digo eso. Está lloviendo, van a bajar ustedes a ver ese raro fenómeno de la naturaleza. Esté lloviendo y no esté lloviendo al mismo tiempo. No, van a pensar, este tipo se volvió loco. ¿No? Este tipo está loco. Para saber que está lloviendo y no está lloviendo, en este momento, yo les digo, en este momento afuera está lloviendo y no está lloviendo. Para saber que eso es falso, no hace falta de la experiencia. Es necesariamente falso, formalmente falso a priori. A priori es falso. Y vamos a explicar por qué es falso a priori. Porque una contradicción, P y no P, es una conjunción, un I. P y no P. Está lloviendo y no está lloviendo. Vamos a ver por qué esto es falso. Para entender por qué esto es falso a priori, formalmente falso, les voy a dar algo que les va a servir también. La tabla de verdad de la conjunción. Tenemos A y B. A y B. Una conjunción. A y B. Imaginemos la siguiente situación. Este ejemplo se me ocurrió en medio de una clase y dio resultado y lo sigo usando. Imaginemos que están chateando por internet un chico y una chica, dos adolescentes. No hay cámara web de por medio. Él no la ve a ella ni ella. Y el muchacho se enteró, el chico se enteró de que a la chica le gustaban los chicos altos y rubios. Entonces, él le dice, yo soy rubio y alto. Para darse un poroto, para generar una corriente de simpatía. O sea, A y B. Rubio y alto. Vamos a ver si dice o no dice la verdad. Si él es rubio y es alto, ¿sí? Ser rubio es verdadero y ser alto es verdadero, está diciendo la verdad. Toda la conjunción es verdadera. Si él es rubio, pero es bajito, falso, ¿no? Acá A verdadero, B verdadero. Toda la conjunción es verdadera. Si él es rubio, A verdadero, pero es bajito, no es alto, B es falso, toda la conjunción es falsa. Si él es alto, B verdadero, pero no es rubio, es morochito, toda la conjunción es falsa. Y si él no es rubio, ni es alto, mucho más falsa todavía. Una conjunción solamente es verdadera cuando son verdaderos los dos enunciados que la componen. Sí.
Claro, sería verdadero el último, cierto, tenés razón. Sí, no es lo mismo. Bueno, vuelvo a repetir. Para que una conjunción sea verdadera, tienen que ser verdaderos los dos enunciados que la componen. Si uno de los dos es falso, ya la conjunción es falsa. Y mucho más falsa todavía si son falsos los dos. Dijimos, acá tenemos una contradicción. Llueve y no llueve. Si llueve es verdadero. ¿Cómo es no llueve? Falso. Si llueve es falso. ¿Cómo es no llueve? Verdadero. Bueno, veamos acá. ¿Qué pasa acá? Uno verdadero, uno falso, uno verdadero. ¿Cómo es la conjunción? Siempre falsa. Una contradicción es siempre falsa. Necesariamente falsa a priori. Es formalmente falsa. Porque se pueden dar solamente estos dos casos de la conjunción. No se puede dar el de arriba. Tampoco se puede dar, sí, el de abajo tampoco. No se puede dar. Pero bueno, el de abajo seguiría siendo falso. Una conjunción contradictoria es siempre falsa. Llueve y no llueve, siempre falsa. Una contradicción es siempre falsa. Sí. ¿Cuál? No, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué es? Buena pregunta, muy buena pregunta para todos. ¿Qué es? Yo soy rubio y soy alto, lo que le dice el chico a la chica. Tautología, contradicción o contingencia. Puede ser verdadera o falsa. Depende del contenido empírico. Depende del contenido empírico. Depende del contexto. En cambio, llueve y no llueve, no depende del contexto. No hace falta que llueva o que no llueva para que llueve y no llueve sea falso. En cambio, soy alto y soy rubio, lo que dice el muchachito, sí. Hay que comprobarlo. La chica lo tiene que ver. O sea, depende de la experiencia. Es contingente. A ver, vos qué habías preguntado concretamente. El principio de no contradicción, ¿cuál era? A ver. El de tercero excluido. Una cosa es o no. Hay tres principios en la lógica aristotélica. Hay tres principios. El principio de identidad. Toda cosa es igual a sí misma, ¿no? A es igual a. Toda cosa es igual a sí misma. Principio de identidad. Principio de no contradicción. Esto es una contradicción. P y no P, ¿no? Esto es falso. Esto es falso. En cambio, la no contradicción no es verdad que una cosa es y no es al mismo tiempo. La negación de una contradicción es una tautología. La negación de una tautología es una contradicción. A no es igual a A es una contradicción. A es igual a A es una tautología. A no es igual a A es una contradicción. La negación de una tautología es una contradicción. La negación de una contradicción es una tautología. Acá teníamos una contradicción. No es verdad. Teníamos una contradicción. Llueve y no llueve. Esto es falso. Ya vimos por qué es falso. Llueve y no llueve. Ahora si decimos, no es verdad, no puede ser que llueva y no llueva, esto es verdadero. Este es el principio de no contradicción. Es una tautología. ¿No? El principio de identidad y el principio de no contradicción. No es verdad que llueve y no llueve. Llueve y no llueve es falso, es una contradicción. Ahora, no es verdad, no puede ser que llueva y no llueva, es verdadero, es el principio aristotélico de no contradicción. Ahora vos decís el de tercero excluido. Una cosa es o no es, ¿no? No hay tercera posibilidad para Aristóteles, ¿no? Si P o, este es el signo de O, ¿no? La P o no P. Esto es una tautología. Esto es verdadero. Necesariamente verdadero. P o no P. P se hace la B corta para la disyunción. P o no P. Ahora si decimos,
no es verdad que una cosa es o no es, entonces caemos en contradicción. Pero decir, el principio de tercero excluido dice una cosa es o no es. ¿No? Una de dos, no hay tercera posibilidad, es una tautología. Los tres principios de la lógica aristotélica, identidad, no contradicción, tercero excluido, son tautológicos. Si los negamos, caemos en contradicción. Sí, ¿querías preguntar? ¿Cómo? Es una contradicción. Bueno, no. Aristóteles dice, al mismo tiempo y al mismo respecto. Si vos agregás, por otro lado ya depende del contenido del espíritu, en contingencia. Lo que vos decís ya lo convertís en contingencia. Llueve en Mar del Plata y no llueve en Buenos Aires. Eso es una contingencia. Pero si decís, llueve y no llueve acá, en la calle Junín, en este barrio, entonces es contradictorio. No puede ser. Sí. Escribir una frase, yo por lo menos, pero escribo lo por efectivamente, no por con ex. Y digo que yo por lo menos no con ex es igual, yo por lo menos no con por efectivamente. ¿Y qué quieres expresar Es con verdadero. ¿Eh? Es verdadero. ¿Qué quieres expresar con por lo menos? Yo sí escribo aquí. A ver. Yo por lo menos no y igual. Ah, es tautológico. Es tautológico. Porque tienen el mismo significado. La palabra por y el signo por es necesariamente verdadero, es tautológico. Siempre y cuando él escribió yo por lo menos con la palabra por y después escribe yo por lo menos con el signo por. Si nos ponemos de acuerdo que los dos signos lingüísticos significan por, el sonido por, es una tautología. Es una tautología. Ah, no puede ser falso. Ahora, si vos decís que este signo significa algo distinto a esta palabra, sí, puede ser contingente o contradictorio. Pero el sencillo significa más cosas. Entonces sí, entonces puede ser contradictorio. ¿Sí? Pero es un poco retorcido el ejemplo, un poco complicado. Porque ya hay un problema lingüístico del significado de los términos. Estás cambiando el significado de los términos. Acá acordamos que los términos tienen que significar lo mismo en una parte de la ecuación que en la otra, si no, no hay tautología. Se habla hoy. Bueno, a ver. Si muerto es no vivo, acá hay un problema lingüístico. Si muerto equivale a no vivo, ¿no? A ver, ningún organismo, o sea, hay un medio, puede estar vivo y no vivo a la vez. Es el principio de no contradicción. Pero tenemos que traducir muerto como no vivo. Tenemos que acordar que muerto significa no vivo. Entonces el principio de no contradicción. Ella leyó la siguiente frase. Ningún organismo, o sea, no es verdad, ningún organismo puede estar vivo y no vivo, o sea, muerto, a la vez. Si decimos, un organismo puede estar vivo y muerto a la vez, es una contradicción. Ningún organismo es una tautología. Estamos diciendo, no es verdad que un organismo puede estar vivo y muerto. Pero ojo, acá hay un problema con el significado de los términos. Muerto tiene que ser sinónimo de no vivo, para que haya tautología. Sí. La tautología siempre es solo tautología, en cambio la contradicción puede o no ser contradicción. No, la contradicción es necesariamente falsa y la tautología es necesariamente verdadera. ¿Vos decís por esto? La contingencia puede o no ser verdadera. Claro, la contingencia puede ser verdadera, puede ser falsa. ¿Cuál falsa? O sea, no es necesariamente verdadera ni necesariamente falsa. A priori, es a posteriori. Depende de la experiencia. Si algo no es una tautología, Podría ser una contradicción o no. Claro, si no es una tautología, te quedan dos posibilidades.
o es una contradicción o una contingencia. Pero siempre tiene que estar en una de esas tres. Sí. Bueno, ¿se entendió esto? Que, a ver, sí. ¿Vos querías preguntar? No. Te desperezás. Bueno, ¿por dónde seguimos? A ver. Espera que estaba preguntando él, ahora voy. Sí. Claro, bueno. Por eso acá, se está introduciendo un problema del significado de los términos. Si no acordamos con el significado de los términos, lo que para vos es una concordancia, para mí puede ser una tautología. ¿Cómo? El significado lo vamos a hablar. Y el contexto. El significado de los términos depende del contexto. Hablar en un contexto científico depende del contexto. En el ámbito científico se ponen de acuerdo. Esta palabra significa tal cosa. En el lenguaje de la vida cotidiana acordamos. Cuando no acordamos, vienen los malos entendidos. No, tu pregunta tiene sentido porque un examen podría ser tramposo si para el examinador la palabra significa una cosa y para vos significa otra. O sea, tu pregunta no carece de sentido, para mí es una pregunta importante. Pero, va claro, depende del contexto. Hay que ponerse de acuerdo por consenso qué significa tal palabra. No, la tautología es formalmente verdadera. Claro, entiendo lo que decís. Hay tautologías que son necesariamente verdaderas, formalmente verdaderas, por el significado de sus términos. Y este es el pizarrón verde es verde. Es formalmente verdadera por el significado de sus términos. ¿No? Por eso es verdadera. Es formalmente verdadera a priori por el significado de sus términos. Pero no todas las tautologías. ¿No? Si P, entonces P no necesita el significado de sus términos. Pongas lo que pongas acá, A es igual a, pongas lo que pongas, va a ser necesariamente verdadera. Pero hay algunas que son necesariamente verdaderas para el significado de sus términos. Esto no está desarrollado en el libro. Vinimos a parar en este tema que no está en el libro. Sí. ¿En qué caso? Sí, podría ser ambiguo. Si para mí este signo podría significar mil cosas distintas. Caemos en ambigüedad. Sí, vos tenías que preguntar. Una cosa es o no es. ¿Llueve o no llueve? No hay tercera posibilidad. Es necesariamente verdadero eso. Por la tabla de verdad de la disyunción. En realidad el libro está hablando de una disyunción exclusiva, ¿no? ¿Es de día o es de noche? Porque podría ser el O barra I, una disyunción exclusiva. En ese caso no rige, ¿no? Veamos la diferencia. Si yo digo, se necesita una secretaria que sepa inglés o alemán. Si viene una que sabe inglés, la toman. Si viene una que sabe alemán, la toman. Si viene una que sabe inglés y alemán, la toman también. Ahora, si viene una que no sabe ni inglés ni alemán, no la toman. Pero eso es una disyunción inclusiva, es el O barra I, ¿no? Para el O barra I no rige para el O, ¿no? O una cosa o la otra, ¿es de día o es de noche? ¿Hace frío o hace calor? No hay tercera posibilidad, ¿no? Para la disyunción exclusiva. Si alguien... Son... Sí, son proposiciones formales. Son formales, no son empíricas. Las empíricas son todas contingentes.
pueden ser verdaderas o falsas. En cambio, las tautologías son necesariamente verdaderas y las contradicciones necesariamente falsas, normalmente falsas. Sí. A priori, las dos son a priori. En cambio, las empíricas son a posteriori, dependen de la experiencia. Sí. No, podés preguntar de cualquier... ahí sí, ¿ves? Porque es la segunda parte de la unidad 2. Yo te diría que si me preguntás de la primera parte del capítulo 2, porque eso conviene, porque hay que ver, tenemos que estar más bien duchos en lógica formal para entender la lógica informal. Si vos querés terminar la clase y tenés alguna pregunta puntual, acercate y te... A ver si lo puedo contestar en 2 palabras y lo contesto. Autoridad. ¿No lo entendés? Cuando un experto habla fuera de su campo de acción, ¿no? Se comete falacia, aunque lo que él diga es verdadero. En cambio, si habla dentro de su campo de acción, no hay falacia material y apelación a la autoridad, aunque lo que él diga es falso. Les pongo el siguiente ejemplo. Cierta vez, una periodista le hacía un reportaje al doctor Favaloro, ¿no? Eminente cardiocirujano argentino, inventor del bypass. Y la pregunta tenía que ver con historia política reciente de nuestro país. Y el doctor Favaloro no sabía, dijo cualquier cosa, lo que dijo era una barbaridad, no lo que respondió. Aunque él lo que hubiera dicho, hubiera sido verdad, ¿no? La periodista comete la falacia porque está utilizando lo que dice Favaloro, ¿no? Para presentarlo según su conveniencia, ¿no? O sea, la falacia no la comete Favaloro, la comete la periodista. La periodista toma, recoge lo que dice el cardiocirujano y se lo presenta al público, lo dice Favaloro, toda una eminencia, inventor del bypass cardiocirujano. En cambio, si el que hubiera hablado hubiera sido Felipe Piña, historiador, aunque se hubiera equivocado, aunque lo que dijera Felipe Piña estuviera equivocado, la periodista no comete falacia. Felipe Piña es autoridad en historia política reciente, pero el doctor Favaloro no. Entonces, esa es la falacia de apelación a la autoridad. Cuando se apela a una autoridad en un campo de acción distinto al que suele practicar. Entonces, yo recuerdo cuando Racing salió campeón del mundo, era pibe, en el año 67, igual del Chacro Cárdenas, contra el Celtic. Al poco tiempo todos los jugadores del equipo de José, del famoso equipo de José, estaban haciendo publicidad en televisión. Todos nos querían vender algo con algún jugador de ese equipo. Claro, Perfumo, que ahora es periodista, ¿no? Roberto Perfumo, que era el número 2 de ese equipo, aparece, ¿no?, recomendando un fijador para el cabello. Ahora le dicen gel, ¿no? En aquel entonces le decían gomina. Bueno, Roberto Perfumo era una autoridad jugando al fútbol, no era una autoridad en productos cosméticos capilares. Si el que aparece es Roberto Giordano, ¿no?, recomendando un producto capilar, bueno, no hay falacia, porque él se supone que entiende del tema, pero Roberto Perfumo no entiende nada de productos capilares, sin embargo, recomendaba un fijador para el cabello. La publicidad, que era... Sí, no, y también en el ambiente periodístico, ¿no?, traer a alguien, ¿no?, que dice una cosa y que nos quiera convencer de algo y el tipo no sabe nada. O si sabe, pero no es su especialidad. Entonces, ¿qué me dice este tipo? Que se dedica a lo suyo, ¿no? Sí.
metemos de lleno en el capítulo 2 del libro. El apunte de cátedra número 2 trata de esos temas, ¿no? Validez, invalidez, la relación de verdad y falsedad con validez e invalidez. Sí. ¿Qué pasa cuando esta fotografía no trae una vaguedad? ¿Se convierte en inteligencia? No, acá es una vaguedad, tenemos el problema de los términos. Acá estamos ya en el ámbito formal. Y en el ámbito formal no puede haber vaguedad ni ambigüedad. Nos tenemos que poner de acuerdo. Como el problema de gato de Schrödinger. ¿Eh? Como el problema de gato de Schrödinger. Bueno, podría, sí. Por eso, lo que vos decís es aceptable. Una tautología podría convertirse en una contradicción o en una contingencia, porque estás cambiando el significado de los términos. Pero este es un problema que la lógica clásica, la lingüística clásica que estamos viendo, lo deja de lado. Es un problema que recién aparece después de los 60. ¿No? Acá en los tipos tratan de borrar las diferencias de este tipo, ¿no? O sea, toda la filosofía heredera del siglo XIX trata de borrar las diferencias. Tiene un pensamiento repetitivo, uniforme. Me estoy quedando sin voz. ¿Quiere un caramelo? Bueno. Esperemos que pueda seguir. Rara vez me pasa eso, ¿no? Normalmente es cuando tengo angina. Bueno, muchas gracias. Todo el pensamiento heredero clásico del siglo XIX trata de suprimir las diferencias, un pensamiento físico-matemático repetitivo. A partir de los años 60 empiezan a debatirse todas estas cuestiones. En cambio acá estamos en el plano de la lógica tradicional que suprime totalmente lo que no sea formal. Suprime totalmente lo que no sea formal. Si decimos tal palabra, tiene que significar lo mismo en esta parte del discurso lingüístico como en esta parte, ¿no? ¿Eh? No lo acepta en el mismo discurso lingüístico. Por eso se producen falacias, ¿no? Está la que vamos a ver, la falacia llamada del cuarto término. Viene bien, ¿no? Lo que vos decís, lo anticipo, porque está en las falacias materiales. Ahí, en el silogismo aristotélico, enseguida voy al tema que propusieron, pero ya que vos trajiste este tema, tiene que ver con los temas que vos empezaste a ver. Hay falacias de ambigüedad, falacias provocadas por la ambigüedad. Esas son falacias materiales, falacias por el contenido, no por la forma. A la lógica formal el contenido no le interesa. El contenido tiene que ser simple. Pero hay una falacia, debido a lo que vos decís, ya en la lógica aristotélica, que se llama falacia del cuarto término, que va a desembocar en las falacias de ambigüedad materiales actuales. El silogismo aristotélico tiene tres términos. Todo A es B. Todo B es C. Por lo tanto, todo A es C. Esto con diagramas, todo A es B. Y todo B es C, por lo tanto todo A es C. Esto es válido, esto es deductivo. Vamos a ver ahora lo que es validez y lo que es deducción. Pero vamos a meterle contenido. Ustedes ven que esto es válido, ¿no? Ahora enseguida les explico lo que es validez. Todo A es B, todo B es C, por lo tanto todo A es C. El diagrama lo muestra. Pero vamos a meterle contenido. Todo gato es felino. Todo felino es agresivo. Por lo tanto, todo gato es agresivo. Bueno,
mal. Es válido, este es válido. El diagrama te lo muestra, este es válido. Todo A es B, todo B es C, por lo tanto todo A es C. Esto es válido. Sí. El concepto de variedad y ambigüedad. Acá en la unidad. Se tira solamente para lo que es. ¿Para qué? No, el autor lo trata para el contenido de los términos. Un término es vago. Un término es vago cuando no hay un criterio uniforme de utilización para incluir un individuo en una clase. Ay, profe. Fónico. Vamos a ver si puedo. Un poquito de agua. Allá le van a dar agua. A este chico le van a dar agua. Espero poder llegar a fin de año y que me recupere. No, entre ustedes habrá docentes, ¿no? Este es un problema, los docentes nos gastamos la voz. Bueno, gracias, parece que eso es un poco. Hay un término que viene de la época de los sofistas, lo ponen como ejemplo, es saneamiento. Los argentinos le decimos pelado. En otros países le dicen calvo. ¿Cuándo una persona es calva? Cuando le falta un pelo, cuando le falta dos, cuando le faltan tres, cuando le faltan 10. ¿Cuántos pelos se le tienen que caer a una persona para que se lo puedan llamar calvo, pelado? Eso es relativo. No hay un criterio preciso. Hay casos extremos. Un tipo que no tiene ningún pelo es pelado. Y uno que tiene una melena tremenda no lo es. Pero hay toda una gama de categorías intermedias en que no se puede determinar si una persona es pelada o no es pelada, si es calva o no es calva. Bueno, ese es un término vago. Alto, bajo, gordo, flaco. ¿Cuándo alguien es gordo? ¿Cuándo alguien es flaco? Para mi generación, mujeres como Sofía Loren, Brigitte Bardot, Gina Lollobrigida, no eran gordas. Para el tipo de mujer que impusieron los modistas franceses, ¿no? Últimamente son mujeres gordas. ¿Por qué me lo da? Porque estoy hablando de esas mujeres. Ya no soy un adolescente. Estábamos enamorados de ellas en la adolescencia, en los años 60. Alto. Un tipo de 1,75 acá en nuestro país se lo considera alto. En el África Central, donde está la tribu de los Watusi, que tienen como mínimo 2,20 metros, es un petizo. O sea, todos esos términos que marcan relaciones comparativas son vagos. No existe un criterio para incluir a un individuo o un objeto dentro de una clase. Son términos vagos. En cambio, los términos ambiguos son los que tienen más de un significado. Los términos vagos son aquellos que no hay un criterio preciso, un criterio exacto para poder incluir a un individuo dentro de un conjunto. Esto es otra cosa de lo que estamos viendo. Acá hay ambigüedad en uno de los términos. Mientras esto se mantenga en el plano formal, no hay problema. Era lo que decías vos.
todo A es B, todo B es C, todo A es C. El problema viene cuando le metemos el contenido. Todo gato es felino. Todo felino es agresivo, por lo tanto todo gato es agresivo. La palabra gato acá en la Argentina tiene como 10.000 significados. Gato el animal, gato le decimos al cricket para cambiar la rueda de los autos. En los últimos 30 años apareció un nuevo significado. Gato se le atribuye a determinadas señoritas. Pero también me decían que gato se le dice a los chicos mujeriegos. Y la otra vez una pintada en un barrio que decía Moyano gato, ¿no? Moyano traidor, también, ¿no? Bueno, si gato no significa lo mismo en la premisa que en la conclusión, no hay 3 términos, hay 4. Este ya no es A, hay que llamarlo D. Entonces por eso se dice la falacia del cuarto término. Esto es lógica formal, pero pasa al plano de la lógica material y de la lógica informal en las falacias de la ambigüedad. Si yo soy un conferencista y utilizo el término clase obrera en sentido marxista en mis considerandos cuando introduzco el tema, y luego en mis conclusiones lo utilizo en sentido liberal, estoy cometiendo falacia de ambigüedad, ¿no? Bueno, pero son temas muy dispersos que preguntaron. Vamos a ordenarnos un poco, vamos a ordenar las preguntas de acuerdo al orden programático. Sí, a ver. Sí, en el ejemplo primero, si los razonamientos no tienen veracidad o falsedad, y esto es un razonamiento, ¿por qué dice que es verdadero? No, yo no dije eso. Yo dije que el razonamiento era verdadero. Si llego a decir eso, me echan de la universidad. A ver, pasen la grabación. Dijo que era un razonamiento válido. Yo dije válido o inválido, es otra cosa. Ahora vamos a un chico empezó preguntando eso. Entonces ahora yo al contestarle a él te contesto a vos. Sirve para todos. Entonces vamos a relacionar proposición con razonamiento, lo que vimos antes con lo que vamos a ver ahora. Sí. ¿Cómo que? A ver. Eso es contingente, sí. Eso es contingencia. No es una verdad a media, es que es un enunciado que depende del contenido empírico. No te escucho bien. Eso no es ni válido ni inválido, es verdadero o falso. ¿Están confundiendo? Válido no es lo mismo que verdadero. Lo que vos estás diciendo es verdadero o falso. ¿Gato ahí? A ver. Si vos decís, hay gatos que no son agresivos, son domésticos, estás cuestionando una proposición, no un razonamiento. Ahora vamos a ver, ¿qué vas a entender? Se están peleando. Hoy bien. A ver, si me dejan, les digo una sola cosita y ya se aclara todo. Sí. No, silogismo es un razonamiento de dos premisas. Sofismo es un argumento ilegítimo, un argumento no legítimo. Sofisma puede ser no formal, necesita el contenido. Un silogismo puede desembocar en un sofismo. Si le sacamos el argumento formal y aprendemos a llamar. Bueno, me dejan relacionar para que se entienda, porque hay una confusión entre verdad y validez y entre falsedad y validez.
Bueno, para que vos me puedas entender mi respuesta, hay que saber qué es validez y invalidez. Yo te puedo decir, no, válido, inválido, que vos no me sabés nada. Tenemos que ver el tema. Bueno, y para ver el tema hay que relacionar lo que vimos al principio. Por eso yo dije que es un tema que no puedes dejar de ver. Proposición, ¿no? Para relacionarlo con razonamiento. Verdad y falsedad es una propiedad de las proposiciones, nunca de los razonamientos. Con las proposiciones se pueden construir razonamientos, pero los razonamientos no son ni verdaderos ni falsos. Son válidos, pueden ser válidos o inválidos. Verdaderos o falsos pueden ser las proposiciones que lo componen. Acá tenemos un razonamiento. Todo gato es, o todo felino es agresivo. Vos dijiste, vos cuestionaste. Dijiste, no, eso no es válido. No, vos lo que tendrías que haber dicho es que eso no es verdadero. Porque hay gatos domésticos que son amorosos, ¿no? Con las proposiciones podemos construir razonamientos. Los razonamientos no son ni verdaderos ni falsos. Son válidos o inválidos. De forma correcta o de forma incorrecta. Verdaderos o falsos son las proposiciones que lo componen. Para llegar a ver lo que es validez e invalidez, primero veamos una caracterización aproximada de lo que es un razonamiento. Vamos a caracterizarlo. Un razonamiento, en principio, ¿no? Esto no es una definición, lo que les estoy dando. No es una definición, es una caracterización aproximada. Un razonamiento es un conjunto de proposiciones. Pero ojo, cuidado, ahí no termina la cosa. Un razonamiento, en principio, es un conjunto de proposiciones, pero no todo conjunto de proposiciones va a constituir un razonamiento. Yo puedo enunciar 3 proposiciones sueltas y eso no constituye un razonamiento. Para que constituya un razonamiento, ¿qué tiene que pasar con esas 3 proposiciones? Supongamos, no necesariamente tienen que ser 3, pero supongamos que tengo 3 proposiciones. Vamos a hablar de proposición 1, proposición 2, proposición 3. Es un conjunto de proposiciones. Pero mientras estas proposiciones estén sueltas, Tiene que llegar a una conclusión. por ahí va. A ver si lo podés expresar mejor. No necesariamente tiene que ser válido, porque dijimos que puede haber razonamientos inválidos. ¿Sí? Tiene que tener... Si sean falsas o sean La conclusión verdaderas. tiene que estar apoyada en No la necesariamente. premisa. Puede haber nada en común entre las 3. Pueden hablar de cosas completamente distintas. A ver. No, esos son términos. Bonito. No son términos. Con los términos componemos proposiciones. Con las proposiciones componemos razonamientos. Bonito, feo son términos. Vos los podés usar para hacer una versión informativa que puede ser una proposición. Y con la proposición un razonamiento. Tiene que seguir, es una palabra que en lógica implica necesidad. Y hay razonamientos en que no necesariamente hay necesidad una con la otra, pero una palabra más fácil. Tiene que... ¿Cómo? Sí, tiene que haber una conexión, relaciones.
Cuando en su conclusión uno agrega información. No necesariamente. Puede ser que... No, alguien utilizó la palabra conexión. Por ahí conexión, ¿no? Alguien utilizó la palabra conexión. No está mal. Tienen que guardar ciertas relaciones entre sí. Tienen que estar conectadas, de alguna manera, ¿no? Acá muchacho utilizó la palabra conexión. Tienen que guardar ciertas relaciones entre sí. No pueden estar desconectadas. ¿Y cuáles son esas relaciones? A ver. Una de ellas, alguien utilizó la palabra conclusión. Una de ellas, a la que llamamos conclusión, se desprende de las demás, a las que llamamos premisas. Para que haya razonamiento, no necesitan ser 13. Para que haya razonamiento, ¿cuántas proposiciones como mínimo tiene que haber? 2. Como mínimo tiene que haber 2. Si hay una sola, no hay razonamiento. Para que haya razonamiento, ese conjunto de proposiciones tiene que guardar ciertas relaciones entre sí. No pueden estar desconectadas. Una de ellas, a la que llamamos conclusión, se desprende, estoy utilizando la palabra se desprende. No estoy utilizando se deduce, porque en ese caso ya estoy hablando de los razonamientos deductivos. Y ahora estoy hablando de los razonamientos en general. Una de ellas, a las que llamamos conclusión, se desprende de las demás, a las que llamamos premisas. Por lo general, hay una manera de graficar el pasaje de las premisas a la conclusión. A veces es una línea, podemos agregar los 3 puntitos que simbolizan por lo tanto, y si estamos en el lenguaje discursivo, hay expresiones como luego, por lo tanto, hay otras, ¿no? Por consiguiente, entonces no introduce conclusión, entonces es un conectivo condicional, entonces no puede ser utilizado para introducir una conclusión. Si yo digo, si hoy es martes, entonces mañana es miércoles, eso no es un razonamiento, es un enunciado condicional. Hoy es martes es el antecedente. O sea, si hoy es martes, entonces mañana es miércoles, esto no es un razonamiento. Esto es un enunciado condicional. P es el antecedente, Q es el consecuente. Si hoy es martes, entonces, este es el símbolo de entonces, mañana es miércoles, esto no es un razonamiento, es un enunciado condicional que tiene un antecedente y un consecuente. Pero si yo digo, hoy es martes, no, voy a utilizar los mismos enunciados. Hoy es martes, por lo tanto, mañana es miércoles. A ver, ¿qué es? Acá me preguntan, ¿es informativo? ¿Qué es lo que es informativo? ¿Puede ser el razonamiento informativo? No. ¿Qué cosas son informativas? Las proposiciones. Tienen que ser oraciones informativas, no pueden ser expresivas ni directivas. Tienen que ser proposiciones. Bueno. En este caso, la proposición es informativa, la conclusión también es informativa. Sí. Si vos utilizas oraciones que no son informativas, no hay razonamiento. Si vos decís, hoy es martes, por lo tanto, ojalá mañana no llueva. Eso no es un razonamiento. No es un razonamiento porque la segunda proposición es expresiva. Hay una forma de expresarlo similar. ¿Cómo? Hay una forma similar de expresar lo mismo que son razonamientos. Sí. Hay un método, algunos de ustedes lo deben saber, el método del condicional asociado. Pero lo en el libro y acá no se ve. Hay un método que se llama método del condicional asociado
alguno de ustedes habrá visto lógica en algún curso, a lo mejor lo vio, el método llamado del condicional asociado, ¿no?, permite convertir un razonamiento en un condicional y saber si el razonamiento es válido o inválido. Pero no está en el libro, es un tema que no está en el libro. ¿Alguien conoce el método del condicional asociado en lógica? Bueno, nadie lo conoce, así que no nos metamos en ese tema. Yo les recomiendo, esto es muy interesante y a mí me gusta debatir y todo, pero en el examen no le van a preguntar esas cosas, ¿no? Es lamentable, pero mata la legítima curiosidad este sistema. Porque el examen es un múltiple choice donde van a tener que poner cruces y lo que menos van a tener que estas ocurrencias que son muy interesantes y a mí me gustan. Debería ser motivo del curso todo esto, pero meternos en estos temas de debate, yo se lo digo, acá es una pérdida de tiempo, ¿no? Ustedes me necesitan a mí para ver los temas que van a tomar, ¿no? Si quieren, después de las 9 debatimos y todo eso, ¿no? Porque es lamentable, pero es así, es el sistema. Más muy masivo, se toma examen múltiple choice, no da lugar a todas estas cosas así que cuestionamientos, todo esto, ¿no? Sí. ¿Cómo? No, es otra lógica. Eso se llama, esa es una lógica modal, no es una, es otra lógica, no es la lógica formal. No, es otra lógica. Ya debería ser, ya estás metiéndote en otra lógica. Aristóteles ya la trabajó esa lógica, pero no es la lógica esta. ¿Cómo definiría entonces dos palabras conectoras? Bien, a eso iba. Estos se llaman expresiones derivativas. Expresiones derivativas. Porque permiten derivar la conclusión. Nos permiten saber cuál es la conclusión que se deriva. También algunos autores lo llaman introductores de conclusión. Expresiones derivativas. Por lo tanto, luego, por consiguiente, entonces no es expresión derivativa, es conectivo condicional. Por supuesto que tu pregunta, está bien, hay un método del condicional asociado para convertir un razonamiento condicional, pero no está en nuestro programa. Entonces, recomiendo no meternos por lo que no está en el programa, al menos dentro de la tutoría oficial. Bueno, vamos a la noción de validez e invalidez. Hoy es martes, mañana es miércoles. Acá tenemos un razonamiento. Si llueve, entonces me mojo. Llueve, por lo tanto me mojo. Si llueve, entonces me mojo, llueve, por lo tanto me mojo. Esta es la conclusión. Si llueve, entonces me mojo, primera premisa, llueve, segunda premisa, por lo tanto me mojo, conclusión. Bueno, acá tenemos dos razonamientos. Un razonamiento, otro razonamiento. Hoy es martes, mañana es miércoles, es un razonamiento. Bueno, yo les pregunto a ustedes, este razonamiento, hoy es martes, mañana es miércoles, ¿es válido o es inválido? Este, Inválido. no me construyan otro, ese. Inválido. ¿Cómo? Inválido. Inválido está diciendo determinada gente acá. ¿Hay alguien que vota por válido? Hay gente que dice que es válido. Hay muchos que dicen, claro, hay gente que dice que es inválido y otros que dicen que es válido. Sí. ¿Cómo? No te escucho. Que no es válido porque entonces no está en el
No por eso. No por eso. A ver. Bueno, la mayoría no se jugó. Una minoría dice que es inválido y otra minoría dice que es válido. Sí. Es válido porque en ningún momento su premisa va a ser verdadera con su conclusión falsa. O sea, para vos es válido. Bueno, vamos a ver. Es válido. Los razonamientos son válidos o son inválidos por su contenido o por su forma. Por su forma, no por su contenido, por su forma. Acá tenemos, si llueve entonces me mojo, si P entonces Q, P, por lo tanto Q. Esta es la forma de este razonamiento, ¿no? Si llueve entonces me mojo, llueve, por lo tanto me mojo, es si P entonces Q, P por lo tanto Q. Esta es la forma, el esqueleto, ¿no? El esqueleto, la forma sin contenido. Y acá, hoy es martes, es P, mañana es miércoles, es Q. En esta lógica se formaliza, lo que hicimos nosotros se llama formalización. En esta lógica proposicional que trata el libro del señor Astivera, se formaliza reemplazando cada enunciado por una variable, no cada término, no cada palabra. En la lógica aristotélica sí se formalizaba con los términos, ¿no? Todo gato es felino, todo A es B, gato, felino, términos. Acá no. Llueve es un enunciado, me mojo es otro. Llueve es el mismo enunciado y me mojo es el mismo enunciado anterior. Se reemplaza todo el enunciado. Un condicional está formado por dos enunciados, antecedente y consecuente. Entonces se reemplaza todo el enunciado por una variable. Hoy es martes, es todo un enunciado, toda una proposición. Hoy es martes, es P. Por lo tanto, mañana es miércoles, es Q. A ver. Vos dijiste algo importante, pero tiene un aspecto que está bien y un aspecto que está mal. Vos dijiste que esto es válido porque no tiene premisa verdadera y conclusión falsa. Dijiste que es válido porque no tiene premisa verdadera y conclusión falsa. Voy a hacer un cuadrito acá. Voy a hacer un cuadrito y vamos a analizar lo que dijo este nivel. Razonamientos. Vamos a dividir el pizarrón en dos partes. El pizarroncito, ¿no? Después lo voy a tener que mostrar allá y mostrar allá. Deductivos, no deductivos. Los deductivos son válidos, los no deductivos son inválidos. A ver, divido el pizarrón así en dos partes. Tecnología de última generación. ¿No? Divido. Deductivos, que son válidos, los no deductivos son inválidos. A ver, deductivos, válidos. No deductivos, inválidos. Bueno, los razonamientos dijimos tienen premisa y conclusión. Premisa, dividimos cada uno de los dos campos, premisa y conclusión. Premisa, conclusión. Los deductivos, o sea, vamos a hacer 4 renglones, una tabla con
4 renglones. Los deductivos pueden tener premisa verdadera, conclusión verdadera. Premisa falsa, conclusión verdadera, premisa falsa y conclusión falsa. No pueden tener nunca premisa verdadera y conclusión falsa, ¿no? Lo que decía este muchacho. Los razonamientos deductivos no pueden tener nunca premisa verdadera y conclusión falsa. A ver, voy a mostrar. Los razonamientos deductivos pueden tener premisa verdadera, conclusión verdadera, premisa falsa, conclusión verdadera, premisa falsa, conclusión falsa. No pueden tener nunca premisa verdadera, conclusión falsa. Pueden tener premisa verdadera, conclusión verdadera, premisa falsa, conclusión verdadera, premisa falsa, conclusión falsa. No pueden tener nunca premisas verdaderas y conclusión falsa. Antes de que alguien me pregunte, yo voy a abrir el paraguas. Seguramente la curiosidad natural de alguno de ustedes lo impulsará a preguntarme ahora, ¿podría dar un ejemplo de razonamiento deductivo con premisa falsa y conclusión verdadera? Alguno me lo quiere preguntar. Bueno, yo le voy a contestar a ese estudiante, a ese alumno, le voy a contestar, puedo, pero no quiero. Entonces ahí se va a quedar, va a decir, ¿qué le pasa? Hasta ahora venía contestando todo y ahora... ¿Saben por qué? Porque si en este momento yo le doy ejemplos a ustedes, le empiezo a dar ejemplos a ustedes, 1000 ejemplos no les ayuda a entender la noción de validez y de invalidez. En cambio, al revés, sí. Si entienden la noción de validez e invalidez, los ejemplos les salen solos a ustedes. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, no multiplicar los ejemplos, que no nos sirven para nada, sino con 2 ejemplos bien sencillitos, aprender la noción de validez e invalidez, y después los ejemplos están en el libro y los pueden construir ustedes, ¿no? Bueno, esto con respecto a los deductivos, los válidos. Pueden tener premisa verdadera, conclusión verdadera, premisa falsa, conclusión verdadera, premisa falsa, conclusión falsa. En cambio, los no deductivos, los inválidos, pueden tener premisa verdadera, conclusión verdadera, premisa falsa, conclusión falsa, premisa falsa, conclusión verdadera. Se pueden dar los 4 casos. Los 4 casos se pueden dar, ¿no? En los inválidos se puede dar también el que no se puede dar en los válidos. Premisa verdadera, conclusión verdadera, premisa verdadera, conclusión falsa, premisa falsa, conclusión verdadera, premisa falsa, conclusión falsa. Las 4 posibilidades puede darse en los no deductivos, en los inválidos. ¿Ven? En los inválidos pueden darse las 4 posibilidades. Premisa verdadera, conclusión verdadera, premisa verdadera, conclusión falsa, premisa falsa, conclusión verdadera, premisa falsa, conclusión falsa. Bueno, voy a tomar lo que dijo este muchacho con respecto a este. Este tiene premisa verdadera, hoy es miércoles, y conclusión verdadera. Hoy es miércoles, perdón, hoy es martes verdadero. Miércoles verdadero. Tiene premisa verdadera y conclusión verdadera. Este muchacho dijo, es válido porque no tiene premisa verdadera y conclusión falsa. Ahora vamos a mirar el cuadro y vamos a ver si está bien o está mal lo que dijo este muchacho. Él dijo que es válido porque no tiene premisa verdadera y conclusión falsa. Porque si tuviera, realmente, sí, si tuviera premisa verdadera y conclusión falsa, sería inválido. Eso no cabe la menor duda, porque es la única posibilidad que no puede darse en los válidos. Pero este tiene premisa verdadera y conclusión verdadera. Vayamos al cuadro. El hecho de que tenga premisa verdadera y conclusión verdadera ¿nos garantiza validez? No. Hay tanto válidos como inválidos. La verdad no es garantía de validez, así como la falsedad tampoco es sinónimo de invalidez. Puede haber un razonamiento válido que tenga premisa falsa.
puede haber un razonamiento inválido que tenga premisas y conclusión verdadera. O sea, la verdad no garantiza validez y la falsedad no significa necesariamente invalidez, ¿no? Bueno, este razonamiento tiene premisas verdaderas y conclusión verdadera. Hoy es martes, por lo tanto mañana es miércoles. Premisa verdadera y conclusión verdadera. Pero miramos el cuadro, hagamos de cuenta, si hay alguno de ustedes que sabe lógica, haga de cuenta que no sabe nada, que lo único que sabe es el cuadrito. Y yo voy a hacer lo mismo, voy a hacer de cuenta que lo único que sé es el cuadrito. Y entonces miro el cuadrito y me quedo en ayunas, no puedo contestar si esto es válido o inválido, porque hay tanto válidos como inválidos. No, este, no el que quieras construir. Este. No entiendo, te entiendo perfectamente lo que querés decir. Con esa premisa lo convertís en válido, sí. Falta una premisa para que sea válido, pero estamos con este. No. Como mínimo tiene que haber una premisa y una conclusión. Lo que vos decís es un silogismo. El silogismo tiene dos premisas. Sí, vos tenés que... Claro, ahí está. Los razonamientos no son válidos o inválidos por su contenido, son por su forma. Y acá tenemos la forma. P, por lo tanto, Q. Esta es la responsable, ¿no? P, por lo tanto, Q. Esta es la responsable de que este razonamiento o sea válido o inválido. Si esta es una forma correcta, va a ser válido. Si es incorrecta, va a ser inválido. Pero ¿qué pasa? ¿Cuándo una forma es correcta y cuándo es incorrecta? Ahí está el problema. Y a eso vamos. ¿Está bien? ¿Vos? Relaciones tiene siempre. Ahora, si esas relaciones están bien establecidas o mal establecidas, ¿no? La forma es como el esqueleto, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de un maniquí en una vidriera, ¿no? Un maniquí. Un maniquí, supongamos en una vidriera, tiene un vestido de novia, ¿no? El maniquí está en esta posición, la novia está así. No piensen mal, ¿eh? La novia está así, con esta posición, ¿no? Los brazos así, pero el vestido está vestida con un vestido de novia. Viene alguien, se compra el vestido de novia, el maniquí queda pelado, desnudo, pero no alteró su forma, ¿no? O sea, el maniquí con el vestido de novia es hoy es martes, mañana es miércoles. P, por lo tanto, Q es el maniquí desnudo. El dueño de la tienda, el comerciante de esa tienda, le puede poner otro vestido después. Le puede poner un vestido negro de fiesta. El maniquí va a seguir siendo el mismo y va a tener la misma forma, a no ser que sea articulado y lo pueda mover, ¿no? Entonces el maniquí, ¿no? Va a tener la misma forma. Lo que cambió es el vestido de novia por el vestido de fiesta. Bueno. Cuando le quitamos el contenido a un razonamiento y obtenemos la forma, ese proceso se llama formalizar. El proceso inverso de darle a una forma contenido se llama interpretar. Tengan cuidado porque la palabra interpretar la vamos a usar después en el módulo 3 con otro significado, ¿no? Con el significado de interpretación de textos. Interpretar acá en lógica, interpretar, quiere decir darle contenido, darle significado a los términos de los enunciados. O sea, interpretar sería ponerle ahora al maniquí desnudo el vestido de fiesta. El proceso inverso. Son procesos inversos. A un razonamiento se lo formaliza y a una forma se la puede interpretar. A un razonamiento se le quita el contenido y se lo convierte en una forma,
y a una forma se le puede dar contenido y convertirlo en un razonamiento. Ella fue por el camino correcto, recién la compañera de ustedes que dijo los razonamientos son válidos o inválidos por la forma. Entonces, acá tenemos que poner el acento. En P por lo tanto Q. ¿Qué pasa? Los razonamientos inválidos, las formas inválidas, esta forma, tenemos que ver si esta forma es válida o inválida, para saber si este razonamiento es válido o inválido. Tenemos que saber si esta forma es válida o inválida, si es correcta o incorrecta, para saber si este razonamiento es válido o inválido. Con el contenido no lo sabemos, tenemos que ver si la forma es válida o inválida. Entonces yo les digo lo siguiente. Las formas inválidas, cuando las interpretamos, cuando le damos contenido a las variables, nos permiten pasar de premisas verdaderas a conclusión falsa. Nos permiten construir razonamientos que tengan premisas verdaderas y conclusión falsa. Las formas inválidas permiten eso. Permiten construir razonamientos. Estoy diciendo permiten, no estoy diciendo obligan, ¿no? Cuando respondiste por primera vez interpretaste que obligaban, que las formas inválidas necesariamente conducían de premisa verdadera a conclusión falsa. No. P, por lo tanto Q, ahora se lo respondo, contestaron bien el grupito de acá que dijo que es inválido. Es inválido porque su forma es inválida. ¿Y por qué su forma es inválida? Porque si le damos contenido a las variables, podemos construir razonamientos con premisas verdaderas y conclusión falsa. No significa que estamos obligados a hacerlo. Podemos, porque también podemos construir con premisas verdaderas, conclusión verdadera, premisas falsas, conclusión verdadera, premisas falsas, conclusión falsa. O sea, esta forma es inválida porque nos permite pasar de premisas verdaderas a conclusión falsa. Y la manera que tenemos ahora sencilla de probar que este razonamiento era inválido es con esta forma construir un razonamiento sencillo con la misma forma que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa, porque acá les digo un principio de la lógica. Dos razonamientos que tienen la misma forma, o son los dos válidos o son los dos inválidos. No puede ser uno válido y otro inválido si tienen la misma forma. O son los dos válidos o son los dos inválidos. Si tienen la misma forma, o son los dos válidos o son los dos inválidos. Bueno, ¿alguien se anima a construir? Es muy fácil construir con P, por lo tanto Q, un razonamiento que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa. P, por lo tanto Q. A ver, no quiero borrar esto. Voy a usar el otro. P, por lo tanto Q. Es muy fácil. Pueden usar la misma premisa del que ya está. Que cambian la conclusión. Hoy es martes, verdadero, por lo tanto, mañana es viernes. Falso. Y vean ustedes, tiene la misma forma. P, por lo tanto Q. Dos razonamientos que tienen la misma forma, o son los dos válidos o son los dos inválidos. Hoy es martes, por lo tanto, mañana es miércoles, tiene la forma P, por lo tanto Q. Hoy es martes, por lo tanto, mañana es viernes, tiene la forma P, por lo tanto Q. Los dos tienen la misma forma. O son los dos válidos o son los dos inválidos.
¿De qué podemos estar seguros contundentemente si miramos el cuadrito? ¿De cuál de los dos podemos estar seguros? De este no podemos estar seguros. Si miramos el cuadrito, porque hay premisa verdadera y conclusión verdadera, tanto válidos como inválidos. Pero premisa verdadera y conclusión falsa, solamente hay inválidos. Este es inválido. De esto podemos estar seguros por el cuadrito. No tenemos que tener ninguna duda, este es inválido. Entonces, razonemos, a ver, dos razonamientos que tienen la misma forma, o son los dos válidos o los dos inválidos. Este es inválido, ¿cómo era este? Inválido también. ¿Sí? O sea que lo que lo hace inválido no es el contenido, es esto. Porque esto permitió construir otro con premisa verdadera y conclusión falsa. Las formas inválidas pueden conducir de premisa verdadera, no obligan, permiten construir razonamientos con premisa verdadera y conclusión falsa. En cambio, este es válido. Esta es una regla lógica, se llama modus ponens. Esta es una regla lógica. Si llueve, entonces me mojo. Llueve, por lo tanto me mojo. Si P, entonces Q. P, por lo tanto Q. ¿No? Yo los invito a ustedes, pueden pasarse todo el fin de semana reemplazando las variables P y Q. ¿No? No salgan, no vayan a bailar, no vayan a ver fútbol, nada, ¿no? Sábado y domingo pásense dándole significado a P y Q. Y no van a poder construir un solo razonamiento con premisa verdadera y conclusión falsa. No lo permite, porque es válido. Sí. Son dos de las miles, de las millones de formas. ¿Cómo se llaman reglas lógicas? Son formas deductivas válidas.